La nueva serie de televisión de TRT1, Candy Dusen Aglamas, comenzó a emitirse el jueves 22 de junio de 2023. La amada serie se prepara para aparecer en pantalla todos los jueves por la noche. Además de reconocidos actores, también participan jóvenes talentos en la producción. Eylül Tumbar, Enes Kozak, Hakan Yılmaz, Selen Soyder, Ivda Sisan y Berat Yenilmez son algunos de los actores que forman parte del elenco de la serie. La producción, que comienza con el encuentro de Alice, una belleza encantadora, y Serkan, un joven desenfadado que ha experimentado todo tipo de dificultades en la vida debido a un accidente, alegrará las noches de verano. Si nos fijamos en el primer episodio de la serie, Alice perdió a su madre el mismo día en que nació. Alice, a quien su padre ha mimado durante años, es una joven muy hermosa pero también muy egoísta. Para organizar una fiesta de cumpleaños, Alice, mientras hablaba por teléfono en el tráfico, choca con Serkan, un mecánico de automóviles. No comienzan con buen pie. Alice es culpable, por lo que Serkan le pide que le pague por los daños del coche, pero Alice lo avergüenza compartiéndolo en su cuenta de redes sociales y se niega a pagar. Alice va a su fiesta de cumpleaños en casa con sus amigos, pero Serkan aparece y exige su dinero. Cuando el padre de Alice se entera de la situación, se enfada y cancela la fiesta. Alice se siente humillada y se encierra en su habitación. Discute con su padre y decide llevarle flores para disculparse, pero se encuentra con su tía en el camino. El padre de Alice le cuenta a su hermano que ha decidido casarse con su novia, y su hermano se opone. La tía se encuentra con Alice, y la envía a la habitación de su padre para recoger una cinta para el ramo de flores, pero su verdadera intención es ver el anillo de matrimonio en el cajón. Alice lo ve y se queda en shock. Alice, que enloquece por la decisión de su padre de volver a casarse, decide vengarse. Para evitar que su padre se case, planea un matrimonio ficticio con alguien a quien él rechazaría. Va a ver a Serkan, el mecánico, y le propone matrimonio. Al no aceptar Serkan, ella le cuenta a su jefe sobre el accidente, ya que Serkan había tomado el coche sin permiso de su jefe, y tuvo el accidente mientras salía a dar un paseo. Cuando el jefe se entera de la situación, despide a ambos y tienen una pelea. La policía arresta a Serkan y a su amigo, pero de alguna manera logran escapar y Serkan quiere reunirse con Alice. Cuando se encuentran, Alice acepta su propuesta de matrimonio y eligen una fecha para casarse. Serkan va a ver a su familia, y les dice que se casará al día siguiente. Su hermana, que es muy cercana a Serkan, se enfurece al enterarse de que se casará con alguien a quien no conoce. Pero su padre acepta la situación de inmediato. Serkan vive con su hermana, su padre, su abuelo y su abuela, y le dice que su futura esposa también vivirá con ellos. Llega el día de la boda, y Alice graba un video frente al registro civil para compartirlo en sus redes sociales, con la intención de que su padre lo vea y detenga la boda. Pero no resulta como ella esperaba y se ve obligada a casarse. Su padre no interfiere en la boda y los felicita. Alice se sorprende mucho por esta situación, pero debido a su terquedad, no retrocede. Habían acordado inicialmente divorciarse después de 6 meses, porque ese era su plan. Cuando la novia de su padre descubre por qué Alice se casó, va a hablar con Alice y le dice que no puede tener un matrimonio basado en la infelicidad y que se separará de su padre, pidiéndole que termine ese matrimonio. Alice se alegra mucho por esta situación, y se va de casa sin que nadie se dé cuenta de que no volverá. Mientras tanto, su novio va a hablar con ella para separarse, pero su padre no quiere separarse. Él dice que quería que este matrimonio ocurriera y le cuenta toda la verdad. Resulta que el padre conocía al padre de Serkan, y lo rescató cuando la policía arrestó a Serkan, y fue él quien quería que aceptara la propuesta de matrimonio de su hija, pensando que así Alice se libraría de su actitud extremadamente mimada. Mientras le cuento todo esto, Serkan se da cuenta de que Alice se ha ido, y la alcanza justo enfrente de su casa. Alice le dice que su padre ya no se casará, por lo que este matrimonio podría terminar, pero en ese momento ve a su padre y a su novio juntos de nuevo, y el primer episodio termina. En el avance del próximo episodio, vemos que Alice ha vuelto a la casa de Serkan. ¿Tendrá éxito esta comedia romántica? ¿Te gustó la trama? ¿Deberíamos seguir analizando esta serie? Nos vemos en los comentarios. Hasta el próximo video.